Bienvenidos, buen día tengan todos ustedes. Estamos en una cápsula más del doctor Rubén Schultmann-Elstein, que como saben, él es especialista en enfermedades alérgicas y respiratorias. Y bueno, en esta ocasión tenemos con nosotros un caso de uno de los pacientes del doctor Schultmann, que es, bueno, recuperado de COVID. Él llegó a las manos del doctor Schultmann y bueno, pues lograron juntos salir adelante de este virus que lamentablemente pues se convirtió en pandemia y está cobrando la vida pues de cientos de miles de personas alrededor del mundo. Tenemos con nosotros entonces a Miguel. Él decidió compartir con nosotros su testimonio sobre la experiencia que lamentablemente vivió tras haberse contagiado de COVID. Entonces, pues dejemos que nos cuente él cómo fue que adquirió COVID, cómo fue que logró llegar, digamos que a las manos del doctor Schultmann y en consecuencia poder superar pues este contagio. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿qué tal, Daina? Mucho gusto. Pues primero, la verdad, muy agradecido con Dios. Agradecido con Dios por poder contar, transmitir eh, esta terrible experiencia y tragedia que vivimos como familia, porque finalmente nosotros vivimos una situación muy complicada, muy trágica. Yo vivía en mi casa con mi esposa, mi hijo. Y el día 21 de mayo, después de varios días de que mi papá había presentado diferentes molestias, diferentes situaciones, él había acudido con varios doctores de aquí, de los doctores similares, los doctores genéricos. Mi hermana lo había llevado y esos doctores le daban un diagnóstico a mi papá de que era faringitis, laringitis y etcétera. Siempre se les preguntó a muchos de esos doctores, incluso tengo los las recetas de que si eso no era COVID de mi papá. A lo que ellos decían que no, dicen ni se espante ni nada, o sea, en el caso de mi papá, nunca afirmaron que era COVID. Con el transcurso de los días, yo llego porque desde el 17 de mayo, que era mi cumpleaños, íbamos a tener una pequeña reunión en casa. Sin embargo, mi hermana me habla y me dice, oye, mi papá no se siente bien, mi papá tiene malestar. Le dije, no te preocupes, lo posponemos una semana más, no pasa nada. Pasaron los días y mi papá siguió pues, con todas las molestias, temperaturas, fiebres, tos, y no mejoraba. Con el paso de los días él empezó a estar inapetente al agua, a los alimentos, y se empezó a deshidratar de una forma muy fea. El miércoles 20 de mayo me habla mi hermana en la noche y me dice, oye, mi papá se siente muy mal. Le dije, ok, mira, yo voy a acudir el día de mañana. Mi esposa, pues, se preocupa mucho por mí, me dice pues, que si estoy seguro de esto. Dije, es mi papá. O sea, no puedo hacer otra cosa más que acudirlo porque, pues, es mi padre y yo creo que, pues, por amor y por lo que él significa para mí, pues, debo de acudir. Yo llego ese día y en medio de mis medidas de seguridad, guantes, careta, todas las cosas que pues nosotros conocíamos que nos podían servir. Sin embargo, ese día, aunque estuve con él todo el día, yo llego y ya mi hermana ya tenía fiebre. Ella estaba en su casa, recostada, porque no, que es la misma casa en la donde ahorita me encuentro. Y mi papá estaba en su casa, somos vecinos de al lado contiguo. Mi papá, al no recuperarse, se empieza a acelerar mucho su proceso. Esta enfermedad es muy cruel y muy rápida. Por eso es de vital importancia, la verdad, que uno se acerque a un especialista que conozca de este tipo de situaciones. Porque con todo respeto, yo no quiero denigrar ni mucho menos decir algo que esté erróneo. Yo soy contador público, soy un profesionista, pero eso también me da a mí entender que dentro de los profesionales de las materias, también hay médicos o contadores o abogados que deberían de ser honestos y de decir, mira, esto no lo sé tratar, esto desconozco cómo debe de ser el procedimiento y también es válido.
pero lo peor que podemos hacer es a todos decirle, no, mira, tú tómate este medicamento, y lo tuyo no es COVID. Pasan los días y el día viernes, el sábado, tuve que llevar a internar a mi papá de emergencia. Me lo llevo, yo ingreso al Hospital Autódromo Hermano Rodríguez, que es un hospital especial para pacientes COVID. Fue la última vez que vi a mi papá. Ya nunca más volví a tener contacto con él en vida. Es muy complicado, es muy doloroso, porque yo en mi corazón sé que quizás si mi papá hubiera tenido la oportunidad que yo tuve de acercarme con un especialista como fue el doctor Rubén, desconozco cuál hubiera sido el plan de Dios, su decisión final, pero creo que hubiera tenido otro tipo de oportunidad. Mi papá ingresa el día sábado y mi papá me entregan la noticia de que falleció el día lunes. Muy rápido. La vida de mi papá se deterioró muy rápido, se fue muy rápido. Yo acudo, seguí haciendo todos esos trámites y yo desconozco dónde me contagié. He estado buscando, tratando de obtener información por internet con algunos profesionales de la materia. Y tengo entendido que a veces también es por la exposición. Muchos de los lugares donde hay más probabilidad de contagios en los propios hospitales, porque son caldos de cultivo, porque son nichos para esa enfermedad y porque la mayoría de las personas que allí asisten tienen esa enfermedad u otras. Desgraciadamente, nuestra tragedia no quedó ahí. Con el paso de la siguiente semana, después de que fuimos a darle incineración al cuerpo de mi papá, pues mi hermana empieza a sentirse muy mal, mismos síntomas. Y sorpresa, también mi hermana acude con los mismos doctor y resulta que dice lo mismo. Lo de usted es laringitis. Y simple y sencillamente, por la gracia de Dios, se presenta su jefe de mi hermana y nos da la oportunidad de que por medio de él llegar a la consulta y tener el contacto con el doctor Rubén. El doctor Rubén inmediatamente empieza a pedirnos síntomas, empieza a decirnos qué están tomando y hoy en día en internet ustedes encuentran muchas recetas, muchos medicamentos antibióticos. Hasta dan los nombres, dan las especificaciones. Sin embargo, eso no era suficiente para el cuadro de exposición que nosotros ya habíamos tenido. Mi hermana sigue decayendo, y el día viernes mi hermana llega a tener oxigenación de 52. Nosotros ya nos habíamos dado la tarea de conseguir un oxígeno para tenerlo en casa. Se gasta mucho dinero por no llegar a las manos correctas. Esta enfermedad sí es gravosa, sí es onerosa, sobre todo si sigues dando vueltas a palos de ciego. El doctor Rubén, recuerdo que fue muy claro cuando me dijo, el cuadro de su hermana es delicado, dígame con cuántos recursos cuentan porque la medicación va a ser cara. Le dije, mire, aunque tenga que echar mano de alguna tarjeta, aunque tenga que echar mano de algo, la vida de mi hermana vale más. Me manda una serie de medicamentos, pero me dice, pero urgen, o sea, termina mi llamada y lánzate a comprarlos. Hicimos eso, él nos ayudó con algunos medicamentos, con algunos apoyos, de decirnos, esto sí lo tengo, te lo puedo proporcionar. Y se le inyectan inmediatamente algunos de ellos. Pero mi hermana sigue con la oxigenación baja. Y por sugerencia del mismo doctor y con su jefe, conseguimos un hospital del INSEMIN, otro hospital que es el José María Morelos y Pavón, aquí en Ecatepec. Ahí acude mi hermana y ahí la internan, pero resulta ser que, oh novedad, y lo digo abiertamente, tengo los documentos, no les dan medicamento a los pacientes cuando llegan. Lo único que les ponen es suero. Por experiencia en voz de mi hermana, que para ella es muy difícil poder dar esta entrevista porque para ella es un shock emocional. Mi hermana, no existe eso de la sana distancia en los hospitales. No existe la limpieza, la higiene, ni siquiera la calidad humana entre muchos de
de los doctores, de los enfermeros. En esos hospitales, la verdad es que sobrevive el que o viene muy fuerte o Dios así lo permite por sobre todas las cosas. Hay hombres, mujeres, todos revueltos, gente tosiendo, gente sin cubrebocas, o sea, todos los pacientes ahí, revueltos. Entonces, imagínense el grado de contagio que si mi hermana tuvo una exposición de cierto nivel, en ese lugar se supercontaminó ella. Ella también, ahí prácticamente nos decían que ya no la iba a librar ella. Mientras mi hermana estuvo internada, que fue viernes, sábado, domingo, lunes, su esposo cae enfermo por la misma situación. Lo llevo a ver a un neumólogo por indicaciones de su familia y al ver el neumólogo su placa, solamente hizo el gesto, este pulmón está muy mal. Mi cuñado era diabético. Lo ingreso al siguiente lunes en el mismo hospital donde estaba mi hermana y la verdad, yo creo que aquellos que tenemos pareja, no podríamos suponer lo difícil que es despedirte de tu pareja. Mi cuñado llegó bien, llegó todavía con una oxigenación de 88. Yo aquí en casa lo tenía con oxígeno, lo tenía de esa forma, pero yo no soy médico. Y intenté prescribirle los medicamentos que se empezaban a utilizar, los que le había mandado su neumólogo. Desgraciadamente la situación de él se agravaba mucho y acudimos a ese hospital. Él llega el día lunes y fallece el día martes, al día siguiente. ¿Por qué razón? Lo desconozco. Todo mundo dice, él llegó, él iba bien, iba fuerte, estaba en buenas condiciones, pero así sucedió. Al día miércoles que me entregan y sigo haciendo los trámites de la incineración de su cuerpo, a mí ya me empieza a faltar el oxígeno. De una forma muy grande, muy brutal. O sea, hay que entender, y eso es algo que me gustaría que la gente entendiera. Esta enfermedad es real y en los hospitales y en todos esos lugares de verdad es muy rápida. Y si la gente sigue sin entender que los minutos, los días y las horas son valiosas en la primera reacción, son fundamentales una vez que ya tuviste el primer síntoma de que ya tienes esa enfermedad. Yo respeto mucho a las personas que pueden decir que con un té, que con una aspirina, que con algo. Quizá ellos, a lo mejor por su calidad de salud, por su sistema inmunológico, lo pueden resistir. Pero desgraciadamente las personas que tenemos algún problema, llámesele obesidad, llámesele cualquier situación de alguna enfermedad degenerativa crónica, se complican mucho esos cuadros. Después de hacer el servicio de incineración de mi cuñado, por la tarde, un milagro, me entregan a mi hermana, supuestamente dándomela de alta, sin ninguna medicación, diciéndole que ella ya estaba bien porque su oxigenación estaba arriba de 92. Sería muy triste, la verdad, platicarles todo lo que se ve ahí, todo lo que se escucha dentro de esos hospitales. Tengo la receta, tengo la alta médica de ellos, donde le dicen que hasta los siguientes 3 meses. La realidad es que si mi hermana no saliendo de ahí hubiera estado bajo la vigilancia estricta y el apoyo del doctor Rubén, y quiero decir esto con toda honestidad, no soy palero, no soy nadie que esté buscando ensalzar el nombre del doctor innecesariamente, no lo necesita el doctor. Su calidad de verdad está por encima de cualquier cosa. Es un profesional el señor. Él nos empieza a prescribir y nos ayudan a hacernos unos exámenes médicos. Vinieron hasta acá, hasta la casa, porque yo ya no me podía mover. Yo soy una persona que peso 130 kilos. Yo estuve postrado en cama prácticamente 10 días. Cuando yo ya me pude levantar y ya me pude pesar, yo terminaba, ahorita actualmente peso 122 kilos. Se podrán imaginar el nivel de deshidratación, no te puedes comer, te duele todo el cuerpo, no puedes pensar, delira uno. Yo tuve esa situación tan desagradable, veía sombras, unos delirios tremendos y un dolor insoportable. Esa es una realidad. No solamente era el dolor de huesos, sino
todo el tiempo sudando, todo el tiempo transpirando, temperaturas y fiebres muy altas. Lo máximo a lo que yo llegué fue a 38.9. Y gracias a Dios y de verdad a las prescripciones médicas que nos estuvo, no fue un solo medicamento, quiero aclarar. No les quiero decir que el doctor nos dijo, tómense esta pastillita y con eso se van a curar. No, fueron distintos síntomas los que él fue revisando en nuestro cuerpo, porque había cosas que se movían en base a los estudios, en base a lo que él observaba. Les repito, yo no soy doctor. Nosotros solamente buscábamos seguir y queríamos salvar nuestra vida. Prácticamente de esa fecha para acá han transcurrido ya 3 semanas. Yo caigo contagiado el día 4 de junio y me quedo postrado los siguientes 10 días. Yo vuelvo a intentar levantarme el día 14 y empiezo a acudir poco a poco, porque es muy difícil. Y quiero aclarar que esta enfermedad es muy lenta para su proceso de recuperación. Durante los siguientes 10, 15 días no me podía despegar del oxígeno. Poco a poco, fue muy gradual todo este tema. Y de verdad, algo de lo que me interesa mucho a mí poderle transmitir a las personas es 2 cosas. Número 1, que con su salud no se juega. Mi papá falleció y que él no que hubiera dado en cuanto a costos, en cuanto a gastos. Él nos dijo en su momento, miren hijos, piden aunque sea un préstamo y llévenme a un hospital. Pero no sabíamos de qué hospital. Cuando se viene la situación de mi papá, nosotros no conocíamos al doctor Rubén. No sabíamos qué hacer y acudíamos a los doctores. Uno se acerca a un profesional a ciegas, pensando que él te va a asesorar y te va a dar la mejor de las informaciones. Por la razón que sea, Dios se lo llevó a mi papá y una semana después se llevó a mi cuñado. Nosotros, tanto mi hermana como yo, pudimos haber sido también los siguientes de una familia. Y por la gracia de Dios, primero por sobre todas las cosas, y después gracias a todos los instrumentos que él utilizó, incluyendo para mí al doctor Rubén, que utilizó sus conocimientos, utilizó su profesionalismo para podernos ayudar y de verdad que también su humanidad. Porque entiendo que en medio de esta enfermedad no es que los doctores sean fríos, la situación los hace volverse duros ante una situación de una toma de decisión tan delicada. Tomar decisiones no es sencillo bajo esa presión cuando lo que está en tus manos son vidas humanas. Yo de verdad agradezco mucho al doctor Rubén, mucho también a la persona que nos hizo llegar con él, el doctor licenciado Jaime Yudelevich, y pues muy agradecido con todas las personas que también en ese hospital nos recibieron y nos dieron el apoyo. No tenemos quizá nosotros muchas posibilidades económicas, esa es la verdad. Somos gente de trabajo, clase media, baja, si lo quieren ver. Pero buscamos echar mano de todo porque la vida es más valiosa que muchas veces cualquier recurso que puedas dejar. A veces uno no quiere acudir a un doctor porque dice, ¿cuánto me va a cobrar? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro? Pero se los digo de todo corazón. ¿De qué te sirve que puedas tener un terreno, una casa, un carro, si no lo vas a disfrutar y te llegas a morir por esta pandemia? Yo estoy muy agradecido con Dios por sobre todas las cosas y después de Dios, a todas las personas e instrumentos que Dios utilizó para podernos apoyar y nos facilitaran tanto los medicamentos, tanto la recuperación y sobre todo, de verdad, de corazón, gracias al profesionalismo de hombres que sí se dedican a investigar, porque esta es una enfermedad nueva. Y hay un medicamento que para mí fue la diferencia entre mi vida y la muerte, la verdad. Unas inyecciones que nos mandó el doctor, que para mí fueron vitales, vitales. Que Dios bendiga mucho al doctor Rubén, a todo su equipo, y muy agradecidos todos nosotros como familia, porque hoy podemos estar aquí platicando con este testimonio. E insisto y repito, el doctor no necesita ni paleros,
ni yo lo soy, de verdad. Lo digo por un testimonial, porque aquí afuera la gente se está muriendo. Yo tengo más de 40 días en cuarentena junto con mi hermana, reunidos aquí buscando tener todos los cuidados. El doctor Rubén hace una semana aproximadamente nos dijo, ya pueden regresar poco a poco a ciertas actividades. Pero aquí afuera la gente se sigue muriendo. Vecinos de esta misma calle, casas más adelante, cada día son más los contagios. Ojalá que de verdad la gente entienda que no se debe de jugar con esto. Sobre todo porque, repito, no hay un medicamento, no hay una cura, no hay un tratamiento directo, un traje que te dijera, tómate esta pastilla y lo solucionas. No, son muchas implicaciones y depende de cada situación de salud de cada paciente. Pues muchísimas gracias por escucharme y ojalá que esta experiencia tan terrible para nosotros, de verdad que no la revivan muchas familias ni muchas personas. Dios les bendiga. Miguel, yo te agradezco profundamente que compartas con nosotros este testimonio durísimo, porque en menos de una semana perdieron a dos de sus seres pues, más queridos y de una manera rapidísima, ¿no? Como dices, esto es una enfermedad muy cruel, es una enfermedad que avanza de una manera muy rápida y bueno, pues lamentablemente sí hemos visto que la tasa de mortalidad en México es del doble, ¿no? Del promedio mundial. Estamos hablando de un 12% en México, de un 6% a nivel mundial. Y eso te habla pues de una carencia, ¿no? De capacidad tanto hospitalaria como de insumos médicos, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente, pues ustedes cayeron en ese contagio, pudieron sufrir en carne propia estas carencias. Y bueno, Sí. por suerte, como dices tú, por gracia divina, ustedes, tú y tu hermana Ana, pues están con vida. Y pues gracias también a la intervención del doctor. Me gusta mucho que comentes, no soy palero y no pretendo venir y hablar bien del doctor nada más porque sí, ¿no? Sino No lo necesita. porque no lo necesita y porque tú lo sufriste y además sobreviviste gracias a él, ¿no? Y a su intervención. Yo te diría finalmente, Miguel, te pediría, ¿cuál es el mensaje que tú, siendo hoy sobreviviente de COVID, la Sí. enfermedad más letal de nuestros tiempos, cuál es el mensaje que le darías a la gente que está afuera, a la gente que hoy por hoy o no cree en la enfermedad o pues demerita el poder que tiene esta enfermedad, la letalidad que puede tener, a la gente que, pues, por la nada dicen, a mí no me va a dar, no pasa nada, y andan en la calle, como dices tú, sin ninguna protección, sin cubrebocas, sin saber si son portadores o si son contagiados pero asintomáticos. ¿Cuál es el mensaje que tú les darías en este momento y desde tu posición de sobreviviente de COVID y además pues de un deudo de un par de familiares tuyos que lamentablemente murieron por COVID? Yo creo que siendo súper honesto y congruente con lo que yo soy, lo primero que le diría a todas las personas es acérquense a Dios y pónganse a cuentas con Él porque esto le puede pasar a cualquiera. No solamente a una persona que aun cuando tenga muchos, los medios, las formas, esto no importa tu nivel económico, ni tu nivel académico, ni nada. Esto es una pandemia y depende de mucho de lo que como sociedad podemos hacer. Mucha gente está falleciendo, cada día son personas más cercanas a muchas familias de diferentes hogares. Cada vez es más conocido el pariente, el amigo, el conocido. Esto no lo va a solucionar el gobierno. No soy apartidista ni mucho menos. Esta pandemia, los únicos que podemos hacer algo somos nosotros mismos como sociedad. Si nosotros no nos cuidamos entre nosotros, nos vamos a terminar destruyendo.
México, desgraciadamente, mi México, es un país que tiene un nivel de obesidad muy grande. Yo me incluyo en ellos. Y por ello es que la situación de este tratamiento de este tipo de enfermedades se complica tantísimo, porque el tener una enfermedad de obesidad, diabetes, hipertensión sobre todo, complica mucho estos cuadros. ¿Qué le pediría o qué le sugeriría a tanta gente que a veces no lo hagan por ellos? Se lo diría a muchos jóvenes que se exponen en las calles saliendo a ver a sus amigos, a sus novias, porque quizá ellos son, no que sean inmunes, porque también les ha pegado a los jóvenes, sino porque ellos se sienten fuertes. Que no se olviden que en sus casas pueden tener personas que pueden tener un sistema inmunológico más débil, sus padres, sus abuelos, niños pequeños. Todos ellos son personas que son mucho más vulnerables y que la única forma en que nos podemos ayudar definitivamente es aprendiendo. La palabra de Dios dice muy claramente, mi pueblo muere por falta de conocimiento, porque aun cuando no nos gusta a muchos leer o algo así, es importante y vital que nos informemos. Todos a veces terminamos escuchando el comentario del vecino, del amigo, pero hay fuentes buenas. Hay que investigar, hay que quitarnos ese velo, porque la ignorancia hace que más personas fallezcan, porque no se quieren acercar a instruirse o a instruirnos. No somos médicos, ni les digo que vayamos a aprenderlo, porque no. Zapatero a tu zapato, cada quien a su profesión o a lo que se dedique, pero sí es necesario que sepamos lo que tenemos que hacer con responsabilidad, que se toque en el corazón antes de tomar malas decisiones. ¿Qué es para mí una mala decisión? A veces se te hace tan fácil reunirte con tu grupo de amigos en una fiesta, en un festejo. La situación, por lo que yo he investigado, no va a parar ahorita. Se van a venir más tiempos más difíciles porque se vienen tiempos de lluvia, tiempos de frío, y eso va a complicar más las situaciones. Por información, yo mismo sé que como sobreviviente, si yo llego a tener un recontagio, puede ser fatal para mí y para cualquier persona que es sobreviviente de COVID, porque ya no habría tan sencillamente algún tratamiento para curarle. Mas, sin embargo, de verdad, mi mensaje es, por sobre todas las cosas, ponerse a cuentas con Dios cada quien. Y después, aprender a buscar la información que necesitemos para cuidarnos entre nosotros como sociedad, en nuestros hogares y en nuestras calles, en nuestras colonias, porque esos poquitos vamos a hacer una gran diferencia para poder salir adelante en medio de esta situación. Entiendo y comprendo perfectamente que la situación económica es muy difícil para muchas áreas, para muchas personas, pero hay cosas que se pueden hacer. El uso del gel antibacterial, de todas las medidas que han dicho las autoridades y muchas cosas, ponerlas en práctica pueden servir. No aún así con todo ello podría ser que cada uno terminara estuviera contagiado. Mas, sin embargo, si no nos ayudamos a través de seguir esas instrucciones y sobre todo el instruirnos, puede ser que esto se vuelva una pandemia desastrosa para toda la nación. Y no lo digo por falta de datos. Me atrevo a decir que muchos de los datos que nos da la autoridad están muy lejos de la realidad. De los 2 casos de fallecimiento que, tanto el de mi padre como el de mi cuñado, la primera causa de muerte fue paro respiratorio. La segunda causa de muerte fue neumonía atípica. Y hasta la tercera causa, probable COVID. Esos que ponen como probables COVID no son de los que suman las autoridades como casos reales. Porque ellos casi quieren decir, mira, solo los que ya tienen una prueba donde ellos digan que sí es positivo, en ese momento los contabilizan. Por ello es que el número de fallecidos es mucho más grande. ¿Por qué motivo lo haga la autoridad? No lo sé. No lo sé, pero lo que sí sé es que día con día se suman más personas que fallecen.
y duele mucho. Levantarse de un duelo, de perder a alguien tan rápido, no te da ni tiempo. Es como ver venir a un ferrocarril de frente a ti y tú intentarlo detener con tus manos. Acérquense y busquen ayuda profesional de corazón. Busquen verdaderas personas que busquen darle soluciones, no charlatanes. Se los digo por mi propia investigación. Esto no se resuelve con lo que le llaman medicina alternativa. Llámese homeópata, llámese de hierbas, llámese de muchas cosas. Puede servirle a algunas personas que, dada su condición y su sistema inmunológico se lo permita, pero una persona que ya cayó en un cuadro grave, solamente con medicina de la conocida tradicional, creo que se llama aleópata, o no recuerdo cuál es el nombre correcto. Alópatas. Solamente por medio de ese tipo de medicamentos funciona. La verdad, el mensaje en síntesis es, número 1, pidamos y pongámonos a cuentas con Dios, y número 2, cuidémonos entre nosotros. Pues millones de gracias, Miguel, como te decía, por compartir este testimonio. Y bueno, a ustedes, amigos, muchísimas gracias por poder estar aquí con nosotros, escuchando pues esta vivencia que tuvo tanto Miguel como su familia, que bueno, finalmente tuvieron 2 victorias, pero pues también lamentablemente se tuvieron 2 pérdidas. Les agradecemos mucho su atención y pues estaremos por acá en la siguiente cápsula del doctor Ruben Shurtman. Muchas gracias, hasta la próxima. Dios les bendiga.